Pues son horas un tanto intempestivas, pero es el pase al que he podido venir a ver una de las pelis que realmente me apetecía y además he venido a verla en versión original. Por eso he tenido que sacrificar un poco el horario más habitual y además las opiniones express que solemos hacerlas los viernes, pues como digo, lo he tenido que sacrificar por mor de ver El hilo invisible, la película de Paul Thomas Anderson, en versión original. Además, una versión original con unos subtítulos muy cuidados, he de decir, que no molestaban en la imagen en absoluto, y son de estos subtítulos que aparecen cuando hay primeros planos de la cara de los protagonistas, por ejemplo, que aparecen en un ladito, para que puedas apreciar toda la expresión y la facialidad de las caras pues de los intérpretes. Desde ese punto de vista, chapó para los cines Cinesur, que son mis cines de cabecera, que cada día cuidan más esta cuestión de las versiones originales. Y como digo, era una peli que tenía muchísimas ganas de ver, El hilo invisible, y la verdad es que salgo gratamente, pues no diré que sorprendido, pero sí satisfecho, porque de nuevo Paul Thomas Anderson, un director personalísimo, con un universo muy sui generis y una manera de rodar muy inhabitual, en ocasiones críptica, en otras difícil y en cualquier caso nada complaciente, pues vuelve a otorgarnos una realización, yo creo que quizás más accesible dentro de su filmografía. Quizás esta sea la película, digamos, a la que puede acceder un mayor cantidad de público, porque no estamos ante puro vicio o de máster, que eran cintas más particulares. Esta comienza siendo una película que podía haber rodado Terence Davis o Max Ophuls, una historia romántica que, bueno, a lo largo de ella va transcurriendo y transitando diversos estadios hasta convertirse pues en una cinta inquietante, no diré que de cierto suspense, hitchcockiana. Me recuerda a Rebeca, con ese personaje además de la hermana en esta película que recuerda al ama de llaves en Rebeca. Y bueno, hay otros ciertos componentes ahí de suspense y de casi terror. Más o menos esas son las cosas que mezcla en la coctelera Paul Thomas Anderson en esta propuesta, que a mí desde el punto de vista cinematográfico me ha fascinado en una serie de cuestiones, como son pues la dirección de fotografía, el montaje, el vestuario, que está nominado a Oscar, es absolutamente maravilloso. Me he quedado prendado de todas y cada una de las indumentarias que saca Daniel Day-Lewis, de sus pajaritas, y además es un tipo al que todo con su extrema delgadez le sienta fantásticamente bien. Además su propia gestualidad es maravillosa y su manera de moverse. No en vano pues cuentan además que para preparar esta cinta, sabéis que es un actor de método. Y bueno, pues ha estado muy encima se ha dejado asesorar por modistos y ha estado poco menos que durante 1 año y pico aprendiendo el oficio, y todo eso pues se traduce en la pantalla. El vestuario femenino es absolutamente maravilloso, con unas telas, con unas texturas realmente fantásticas, y bueno, se trata del mundo de la moda al fin y al cabo. Y todo eso en la moda de mediados del siglo pasado, y todo eso pues aparece muy bien recogido. Hay un aspecto que me fascina también particularmente de la cinta, que es el sonido. Tiene mucha importancia el sonido, el silencio o la ausencia de este, o los sonidos que perturban el silencio, y es realmente estupenda
la faceta del sonido en la cinta. Realmente desde el punto de vista técnico todo es maravilloso. Hablaba antes de la dirección de fotografía y evidentemente bajo las órdenes del propio Paul Thomas Anderson, con unos movimientos de cámara de una elegancia supina, que se te embelesan, te hacen querer beberte la pantalla y emocionarte, pues como digo, con esa maravillosa dirección, esa conjunción de la dirección de la propia película, de la dirección de fotografía, que realmente convierte la cinta en un espectáculo de elegancia. Otros aspectos que también me llaman la atención. Bueno, el actoral, evidentemente, con Daniel Day-Lewis, absolutamente maravilloso, un personaje complejo, un personaje jugoso y al que él encarna de manera maravillosa. Está nominado al Oscar y, bueno, tiene a Gary Oldman compitiendo en la misma candidatura y yo creo que eso le va a dificultar muchísimo la obtención del premio. Pero lo merecería sin lugar a dudas, porque de principio a fin en la película la verdad es que te seduce de manera extraordinaria y además poder apreciar su voz en versión original como ha hecho, pues es maravilloso. Está nominada también la actriz que hace de hermana de Daniel Day-Lewis, que está fantástica como actriz secundaria, pero me llama mucho la atención que no lo esté la protagonista femenina, a la cual yo no había descubierto antes en ninguna cinta. De hecho, he repasado su filmografía mientras pasaban los títulos de crédito en la sala y la verdad es que para mí es un descubrimiento extraordinario, porque creo que además es una elección de casting fantástica, porque mezcla en sí una elegancia innata, no deseada, con un personaje de una extracción social y costumbres que de alguna manera contrastan con esa elegancia natural que sabe descubrir Daniel Day-Lewis y que hace que sea un personaje pues bipolar en ese sentido y da mucho juego a la cinta. Y la interpretación de la propia actriz es extraordinaria. Desde el principio, en donde hay un encuentro en una cafetería, en donde ella se ruboriza al ver a Daniel Day-Lewis, me parece que desde ese gesto ya me tenía cautivado la interpretación de esta señora. Así que considero de manifiesta injusticia su no nominación. La banda sonora de Johnny Greenwood, un habitual también de las películas de Paul Thomas Anderson, está extraordinaria. Está muy en segundo plano, pero responde muy bien a las pulsiones y a las pasiones y a las sensaciones que transmite la película, las acompaña muy bien, una mezcla además con músicas más o menos que podemos percibir como de la época. Y bueno, en su conjunto, desde el punto de vista, ya digo, técnico, interpretativo, es una película inobjetable. Yo diría que roza la perfección absoluta. Los peros para mí vienen en que a mí, al contrario que al resto de la humanidad, por los comentarios que he ido escuchando, me parece muchísimo mejor todo el primer tercio de película, todo el planteamiento de la historia, que después los sucesivos giros que se van produciendo, que son muy al límite, lo cual está bien porque siempre defiendo que el cine tiene que sorprender y tiene que tirar por vericuetos poco esperables y poco esperados para sorprender al espectador, porque a estas alturas de película, en donde el séptimo arte tiene más de 100 años, pues ya es difícil que nos sorprendamos con algo, y desde ese punto de vista las elecciones al límite de los directores, que además Thomas Anderson aquí oficia también de guionista, pues son muy de alabar. Pero a mí me sorprenden y me descolocan en cierta manera. Particularmente una decisión que toma el protagonista, la actriz, de hacer una determinada cosa para que Daniel Day-Lewis la quiera y la ame, que después de todas formas sí que la digiero mejor una vez que va avanzando el metraje, porque se explica muy bien el por qué lo hace, cómo lo hace y las consecuencias que ello tiene. Pero después, cuando ellos dos pasan a otra situación, en esa situación los comportamientos de ella me sacan un poquito de lugar, me parecen excesivamente explícitos para provocar lo que se supone que debe provocar en el personaje de Daniel Day-Lewis. Y ese giro final que también hay me parece muy morboso y muy
adecuado en cierta manera a darnos el morbillo y no sé si el masoquismo o un poco esa relación de contigo ni sin ti, de amor-odio, de saber lo que me haces, pero como me mola, como al final me hace sentir, pues entro y acepto. No sé, a mí ese giro me parece un poquito, no sé, me chirría algo. No sé si a lo mejor durmiendo la peli, pensándola, pues me acaba terminando de fascinar lo que debería. Pero ya digo, ese giro a mitad y sobre todo el giro final hace que la película, bueno, gana en riesgo y en, emociones y aventura, pero a mí me saca un poco. Soy más partidario de toda la primera parte, de cómo ellos se conocen, cómo entablan su relación y las verdaderas intenciones que él tiene frente a ella. Hay unas secuencias maravillosas, que es todo el encuentro que ellos tienen, la cena a la que van y cuando después van a casa de él y van al taller que él tiene en esa casa y todo lo que eso pasa cuando llega la hermana. Todo eso me parece de una sutileza maravillosa, de una dirección de actores extraordinaria y de una interpretación de estos realmente fascinante. Y cuando ella pasa ya a ir a la ciudad y todo este tipo de cuestiones, ya digo, todo el primer tercio de película me parece realmente fascinante en lo que a mi gusto personal se refiere. Y me deja totalmente babeando, salivando y emocionándome desde el punto de vista cinematográfico. Bueno, pues de todas formas El hilo invisible estará condenada a pasar prácticamente sin pena ni gloria en los Oscar, porque creo que hay otras películas que están más de moda este año. Es una verdadera lástima porque desde el punto de vista, como digo, cinematográfico es una, con independencia de gustos personales y ahí vuelvo a reiterar mi opinión sobre los giros. Con independencia de gustos personales y de filias y fobias, yo creo que Paul Thomas Anderson vuelve a demostrar que es un director como la copa de un pino y un tipo diferente, un tipo, una rara avis, y que, bueno, en este mundo infantilizado de franquicias, de reboots y de remakes, en donde los cinéfilos pues prácticamente tenemos las batallas perdidas, pues siempre es muy agradable y muy satisfactorio en encontrarnos con títulos como El hilo invisible. Bueno, pues esto es, que ya es muy tarde, todo lo que os quería comentar de la peli, y como siempre os digo, que tengáis buen cine.